Y vamos a cerrar este ciclo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos que es importante que la iglesia lo tenga presente. Creemos que es importante que como pueblo de Dios estemos expectantes a lo que Dios nos ha dicho. Él se fue, pero Él volverá. Así que repita conmigo: Él se fue, pero Él volverá. Y la iglesia tiene que estar expectante, tiene que estar atenta, tiene que estar apercibida, esperando ese momento glorioso, con mucha alegría, con mucho gozo, porque es el tiempo en el cual el reino de los cielos se va a establecer aquí en la tierra, y por lo tanto nosotros como pueblo de Dios vamos a estar pues muy expectantes a ese acontecimiento tan importante. Ya hemos hablado acerca de 18 puntos que van a acontecer cuando Jesús venga. 18 momentos importantes que la iglesia tiene que estar pues entendida. ¿Por qué? Porque no solamente Jesucristo vendrá, sino que junto con la venida de Jesús se va a levantar un mover del movimiento del engañador, de Satanás, que va a traer a confusión, que va a engañar a muchos, dice, desviándolos de la fe, y por lo tanto la iglesia tiene que estar entendida. Hemos hablado acerca de que Cristo vuelve de todas maneras, porque así Él lo prometió. Cristo vendrá como un ladrón en la noche para aquellos que no lo esperan, ¿no? Serán sorprendidos. Cuando Cristo venga, el tercer punto, hablamos acerca de que habrán disturbios y convulsión en la naturaleza, porque la tierra pues va a comenzar a experimentar muchas señales visibles. El cielo se oscurecerá, las estrellas caerán, el mar bramará. El cuarto punto que vimos: cuando Cristo venga no va a llegar a la tierra, sino que lo vamos a recibir, dice, en las nubes. Así que si alguien te dice Cristo está allá en Brasil, Cristo está en Estados Unidos, Cristo está en Israel, no le creas, porque la palabra de Dios dice que Él vendrá, pero Él no va a llegar a la tierra. Él se va a establecer todavía en las nubes, y después vendrá cuando Él ponga los pies sobre la tierra. El quinto punto que vimos es que su venida será visible y que todas las personas, creyentes y no creyentes, lo verán. El sexto punto: los muertos en Cristo volverán a vivir. El séptimo punto que vimos es cuando Cristo venga, vendrá con gran voz, ¿no? Con voz de trompeta, dice, con voz de mando. El octavo punto. El noveno punto es que viene Cristo con poder y gran gloria. Ya no viene en esa posición humilde, mansa, no montado en un pollino, sino que ahora viene en su gloria y gran poder. El décimo punto es que cuando Cristo venga lo veremos en la llama de fuego. ¿Qué significa? El fuego representa la presencia de la magnificencia, gloria de Dios aquí sobre la tierra, ¿no? Manifestada sobre el Hijo de Dios. El punto 11, cuando Cristo vendrá montado en un caballo blanco, y decíamos que este era un simbolismo de un rey victorioso, de un rey poderoso, conquistador. En el punto 12, ya no vendrá solo Cristo a nacer en un pesebre, sino que vendrá, dice, con sus legiones de ángeles que le servirán. El punto número 13, que Cristo vendrá pues puesto una corona llena de diademas, y esas coronas representan justamente el poder de la gloria de Dios. El punto número 14, vimos que dice: de su boca saldrá una espada, ¿no? Que matará a las personas. Y hemos dicho que la espada es justamente la palabra de Dios, porque Jesucristo vino a salvar a la humanidad, y la humanidad dice que no quiere recibir el mensaje de Jesús, pero la humanidad ya tiene quien lo juzgue, y es la palabra de Dios. Por eso es justamente lo que dice la palabra, es espada. El punto número 15 habla acerca de la resurrección de los muertos, que hay un orden. Primero los que han creído en Cristo y han muerto, ellos resucitarán primero, y después dice: los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con Él. El punto número 16 que hemos visto: los ángeles vienen con Jesús para cumplir una misión. Ellos vienen a separar a los creyentes de los incrédulos, a los justos de los injustos. Esa es la función. El séptimo punto: veremos esa separación que será visible, ¿no? Donde muchos se sorprenderán, donde muchos dirán: pero Señor, si en tu nombre hacíamos milagros, Señor, si en tu nombre predicamos, si en tu nombre veníamos a la iglesia, diezmamos, ofrendamos. Pero la palabra de Dios dice que es muy dura, ¿no? Muchos escucharán este mensaje: apartados de mí, malditos, no os conozco, e id al lago de fuego que ha sido preparado para Satanás y los suyos, ¿no? Entonces habrá ese tiempo que será muy terrible, muy duro. Y veremos también, dice en el punto 18, que será un tiempo de angustia y terror por parte de los incrédulos, de los religiosos, de aquellos que dicen: sí, yo conozco a Dios. Y se quedaron: no, que yo conozco unos versículos, que yo conozco algún pasaje bíblico y me quedo con eso.
en decir yo conozco a Dios. Hermano, decir yo conozco a Dios no nos garantiza entrar al cielo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y Él es el único que nos puede permitir el acceso. O sea, lo que debemos nosotros asegurar es que Jesús nos conozca a nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Permaneciendo en su palabra. Así que vamos a ver ahora el punto 19 al 24, así que voy a tomar un poquito de ese tiempo para poder correr. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esa palabra, Señor, que tienes tú preparada ahora para la iglesia, cierra este ciclo de enseñanza, Señor Dios, que nos permita poder estar seguros, Señor Dios, de nuestra fe, de nuestra esperanza y del gozo que tú quieres entregarnos el día de hoy. Te lo pido, Padre, revélate en el nombre de Jesús. Amén y amén. El punto 19 dice, cuando Cristo venga por segunda vez, los creyentes, dice, se gozarán con gran alegría en aquel día. Entonces, habla acerca de que cuando Jesucristo venga, habrá un gozo total en todos los creyentes. Así como hoy decimos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones, en medio de las preocupaciones, de la incertidumbre, nosotros podemos mantenernos gozosos porque sabemos que estamos en Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que imagínate el gozo que será cuando Cristo sea manifestado en su totalidad en aquel día glorioso. Pero mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos muchas veces? Pasando por esos momentos de angustia. Ha sido un año muy difícil para muchos. Ha sido un año de pérdida también para muchos. Trabajo, negocio, las otras cosas, pérdidas de familiares. Pero lo cierto dice que en medio aún de esa situación tenemos que aprender a estar gozosos. Y compartíamos justamente ayer una visita que teníamos con el pastor Héctor, que una de las manifestaciones de nuestra fe es que cuando oramos, la respuesta inmediata que tiene que haber de parte de nosotros es estar en gozo. Ya no podemos estar como cuando llegamos al momento de orar, Señor, ¿en qué mismo clamamos y todo? Sino que cuando terminamos de orar y decimos en el nombre de Jesús, inmediatamente la palabra de Dios dice que te dice, lávate la cara, come tu alimento y estate ahora gozoso, esperando la respuesta de Dios. Entonces, una de las primeras respuestas que nosotros tenemos que darle al Señor, aún en medio de las tribulaciones y angustia, es gozarnos. Y miren lo que dice 1 Pedro 4:13. Si no dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hay circunstancias que nosotros mismos lo vamos a crear con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras malas decisiones, que nos van a causar gran tristeza, pero son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero si usted se mantiene firme sirviendo al Señor, y en esa circunstancia de servir al Señor, usted comienza a padecer. Dice la palabra de Dios que en medio de ese tiempo gozaos, dice. ¿Por qué? Porque sois participantes, dice, de los padecimientos que nuestro Señor Jesucristo también experimentó. A Cristo lo rechazaron. Su familia lo abandonó, lo criticó, lo juzgó. Su pueblo lo rechazó. Y si usted está padeciendo alguna de esas circunstancias por ser cristiano, ay, es que mi esposo no me comprende, mis hijos no me entienden, mi pariente no me entiende. Dice la palabra, no es para que estés triste, sino es gózate. Porque si lo mismo hicieron con el Señor y están haciendo hoy contigo, entonces dice, en medio de ese tiempo que parece tan difícil, gózate. Porque cuando llegue la manifestación gloriosa de parte de Dios, tu gozo será mucho mayor. En el libro de Tito, capítulo 2, verso 13, dice que todo este es un tiempo en el cual tenemos que aprender a esperar, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La palabra bienaventuranza o bienaventurado significa enteramente feliz. Aún en medio de esta circunstancia de angustia, yo tengo una esperanza de gloria. Yo tengo una esperanza que me dice que esto va a terminar. Y que el Señor ha prometido que mi recompensa, que mi galardón está seguro con Él. Y por lo tanto yo no tengo por qué estar triste. Tengo que estar gozoso en el Señor. Porque nada se comparará. Lo temporal de este sufrimiento, de esta angustia, no se compara a lo eterno de la dicha y el gozo que estaremos en su presencia. Por eso dice, si no dice, gozaos en esa esperanza de esa bienaventuranza
que se va a manifestar en el día glorioso de nuestro Dios. Así que todos los creyentes, nos vamos a gozar juntos cuando nos encontremos en la gloria de Dios. Imagínense usted ese momento. No sabemos cuándo será el día, pero dice que llegará un momento en que de repente nuestros ojos sean abiertos, nuestros cuerpos sean transformados y estemos ante la gloria de la presencia de Dios. Y en ese caminar, de ese gozo, estar en la presencia de Dios, voltear y encontrarnos. Hey, Tony, ¿cómo estás? Hey, Yanni, ¿cómo estás? Hey, Oria, ¿cómo estás? Mira cuánto tiempo ha pasado, no sabemos cuánto, pero nos vamos a encontrar, dice, en la gloria del Señor. ¿Te acuerdas cuando congregábamos? ¿Te acuerdas cuando hacíamos una obra? ¿Te acuerdas cuando servíamos al Señor? Y hoy estamos aquí, en ese tiempo de gozo, en ese tiempo de celebración, en ese tiempo donde ya no habrá separación, sino que estaremos en la presencia del Señor. Por eso dice que nosotros tenemos que aprender a gozarnos. Cada domingo no es un día domingo más, es un tiempo muy especial que nos acerca a ese momento eterno. Según de Corintios capítulo 1, verso 14 dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. ¿Qué significa? Que cada vez que usted viene aquí, como pastor, yo estoy feliz, porque sé que estás bien, que sé que estás aferrando, te estás batallando, vienes, no sé, con tu mochila, con tu carga, con tu ladrillo, pero vienes a la casa del Señor. Y dice que cuando tú llegas, es mi recompensa de gloria que tú estés aquí. Así como yo soy la recompensa de gloria para ustedes, cada vez que son exhortados, cada vez que ustedes escuchan la palabra de Dios, cada vez que esa palabra pues produce en ustedes esperanza, gozo, dice así, esa siembra es mutua. Entonces yo me gozo en el Señor de saber que la palabra de Dios está siendo efectiva en su vida, y por lo tanto dice que vosotros sois mi gloria. Cuando Dios me pida cuenta, a ver, pastor Angelito, venga para acá, ¿dónde están las ovejas que yo te di? Pero yo tengo que voltear y mirar. Mire, Señor, ahí está, ¿ver? ¿Me lo dices? Ahí está. No se perdió, ahí está. Un poco chancadito, pero ahí ha llegado. Mira, ahí está. Cuando tenga que rendir cuentas por la vida de ustedes, yo podré decir, ahí está. Y el Señor pues dirá, es un parte de lo que es justamente la recompensa tuya. En ellos, en ustedes. Como pastor, yo me gozo cuando lo veo a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son mi recompensa en el cielo. Cuando no los veo, ahí sí me preocupa. Porque se están perdiendo mis coronas, dice, ¿no? Mis piedras. 1 Tesalonicenses 2, 19, 20 dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Vosotros sois, dice la palabra de Dios, nuestra gloria y nuestro gozo. Porque, como digo, así como esposo y padre daré cuenta delante de Dios, como pastor también lo haré. Y así usted, como líder de la iglesia, como obrero de esta casa, como siervo del Señor, usted también va a dar cuentas. Así que se asegúrese que su pastor esté ahí, porque si no le van a reclamar por su pastora, por sus líderes, por los miembros de esta casa, por sus hijos. Porque en eso radicará, dice, nuestro gozo y nuestra gloria. Hermanos, cuidar de la grey del Señor es lo que en verdad debería producir un verdadero gozo en nosotros. Porque no estamos simplemente haciendo las cosas, bueno, y tú cuidas de tu esposa porque es tu esposa. Tú cuidas de tus hijos porque son tus hijos. ¿Qué extraordinario estás haciendo? Nada, porque es tu obligación. Pero dice la palabra que no hay mayor amor que dar la vida ¿por quién? Sus amigos. Y Jesús dijo, vosotros todos ya no les llamaré hermanos, sino les llamaré, ¿qué cosa? Mis amigos. Bueno, la palabra de Dios nos cinta, dice justamente a eso, a cuidar de la grace. Y no es solamente tarea del pastor, no es solamente tarea del ministro Armando, de los líderes, de los ministerios. No. Cuidar de la grace es responsabilidad de todos nosotros.
de toda la iglesia. Por eso es que justamente Dios nos dio este lema, ¿no? ¿Bendecidos para qué? Para bendecir. Y bendecir significa cuidar de lo que Dios nos ha entregado, hermano. Y cuando tú cuidas de lo que Dios te dio, eso produce verdadero gozo en tu corazón. Porque, ¿sabes qué? No lo hacemos para nuestro ego, para sentirnos bien. Lo hacemos para agradar a Dios. Lo hacemos para agradar verdaderamente a Dios. Y esa es la parte más importante que usted tiene que hacer. Donde usted sirva, donde usted esté, hágalo con esa visión. Hágalo como para el Señor, para agradar a Dios. No al hombre. No al pastor, a la pastora, al líder. Eso no es lo más importante. Hágalo para agradar a Dios. En el lugar donde usted está, en su trabajo, en su ministerio, en su liderazgo, en su matrimonio, en la iglesia. Haga todas las cosas como para el Señor. Ahora yo te pregunto, tú que has venido el día de hoy, ¿qué tanto está tu nivel de gozo? ¿Te sientes gozoso o tienes poco gozo? Porque la palabra de Dios dice que si tú cuidas la ley, vas a tener gran gozo. Pero si tú no cuidas la ley, mira, no vino el tal hermano, no me importa. Total, yo estoy aquí bien. Estoy tan afanado de mis problemas, ¿qué voy a cuidar de otros? Tienes poco gozo. ¿Y sabes qué, hermano? Eso se nota en tu cara. ¿Les tomo una foto? Porque cuando venimos a la iglesia, con la cara chupando limón, amargados. Sí, yo estoy gozoso, pastor, pero por dentro. No se ve, ¿no? Pero el gozo se ve, hermano. Dígame usted, cuando usted está feliz, ¿se ve o no se ve? ¿Los demás lo sienten o no lo sienten? Ya, pues. Igual, pues, tu vida transmite tu gozo. Y hermanos, cuando cuidamos de los demás, pues eso emana la vida que Dios quiere. Según de Corintios, capítulo 9, verso 7. Aunque es un versículo que lo utilizamos mucho cuando tiene que ver el tema de presentar nuestros diezmos y ofrendas, también se aplica esto, dice: cada uno debe de dar según crea que debe de hacerlo. No tenemos que dar con tristeza, ni por obligación. ¿Por qué? Porque Dios ama a ¿quién? Un dador alegre. Entonces, cuando usted sirva y usted venga a la casa del Señor, venga con la actitud correcta. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa del Señor. Entonces, por lo tanto, venga alegre. Venga contento, venga con gozo. Cuando la iglesia hace una invitación a ser parte de los proyectos sociales, como ayudar al albergue, ayudar a los niños piel de mariposa, ayudar a los necesitados de nuestra comunidad, de nuestra misma iglesia, cuando usted diezma fielmente, cuando usted ofrenda en la casa del Señor, lo debe hacer con gozo. ¿Sabe por qué? Porque esto sostiene el ministerio. Esto permite que la palabra de Dios se siga predicando. Esto permite que el mensaje de Jesús siga llegando a la vida. Por eso, hermano, cuando usted lo hace verdaderamente como tiene que ser, con gozo, usted tiene que sentirse feliz. ¿Sabe por qué? Porque usted está trayendo el reino de los cielos aquí a la tierra. Y no hay otra razón. ¿Por qué Jesucristo te hizo cristiano? Para que tú traigas su reino aquí a la tierra. Así que, cristiano que está triste, en realidad es porque no conoce el mensaje de Jesús. Aún en medio de tu aflicción, dice: gózate, porque tenemos una esperanza de vida que es Jesucristo. Amén. Punto número 20. Todos los creyentes ya resucitados van a subir al aire a encontrarse con el Señor Jesucristo. Pues la palabra de Dios nos dice que no tendremos un encuentro terrenal, sino que después de que los muertos en Cristo hayan resucitado, los que estemos vivos seremos arrebatados, dice, y en el trayecto de ser arrebatados nuestros cuerpos serán, dice, nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, ¿no? En el cuerpo de Cristo, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Ahora, es importante que usted entienda esto, porque tiene que ver mucho con lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Jesús dijo lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira, esto es importante que usted y yo lo podamos entender. Lo que Dios anhela es que donde Jesús está, Él quiere que tú también estés ahí. Y Dios lo anhela, pero no sé si tú lo anhelas, tienes el mismo deseo que tiene Dios. Porque Jesús quiere que tú seas parte, ¿no?, de ese tiempo de gloria, de ese compartir en la eternidad juntamente con Él. Por eso es que nos dice Mateo capítulo 18, 20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre o congregados en mi nombre, ¿qué dice? Allí yo estoy. ¿Por qué no nos quiere lejos? Él nos quiere cerca. Porque Él sabe qué va a pasar contigo si tú te vas lejos, fuera de Él. Separado de mí, nada podréis hacer. Pero los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Ahora, el Señor Jesucristo nos dio una promesa. Y cuando Dios da una palabra, Él es fiel y verdadero para cumplir esa promesa. Él te ha llamado hijo de Dios, hija de Dios. 1 Juan capítulo 3, versos 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice: aún no hemos visto la plenitud de la manifestación de la gloria de Dios, pero dice la esperanza que llegará un momento en que le veremos a Él tal como Dios es, tal como el Señor se revela a sí mismo en su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere que estemos siempre reunidos. El Señor siempre quiere que estemos juntos. El Señor siempre quiere que su congregación permanezca pues unida. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Y hermanos, y aquí viene una parte importante que yo voy a tocar un poquito más adelante, pero quiero que usted entienda. No todo el que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Porque inmediatamente dice: sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de ¿qué? De aquel que me envió. Y la voluntad de Dios es que estemos siempre unidos. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Señor nos va a reunir de todo continente, de toda nación, de todo tiempo. Habrán reyes, habrán príncipes, habrán personas pues dignatarios, habrán personas humildes. Pero todos llegaremos, dice, a tener un encuentro con el Señor por la esperanza y gloria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para eso tenemos un intercesor en el cielo, que es Jesucristo. Cada vez, cada día, Jesucristo está delante de la presencia del Padre, intercediendo por ti y por mí. Sí, por ti y por mí, Dios está intercediendo constantemente para que podamos nosotros no alejarnos, sino permanecer juntos, ¿no?, en su presencia. Porque es muy fácil, hermanos, alejarnos del Señor. Es muy fácil. Cuando hay problemas nos alejamos de Dios. Cuando somos bendecidos nos alejamos de Dios. Cuando las cosas están bien nos alejamos de Dios. Y cuando las cosas están mal también nos alejamos de Dios. Es muy fácil.
Pero dice que en el cielo tenemos a Jesús que está orando y que está intercediendo por nosotros. Juan 17:2. Mira, dice Jesús lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora te pregunto, dice la palabra que el que se fue vendrá, ¿no es así? Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús nos dio una promesa. Cuando Él fue arrebatado a los cielos, dice, nos dio una promesa. ¿Y en qué consistía la promesa? En Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, ¿qué dice? Y yo estaré contigo, ¿qué dice? Todos los días. ¿Qué significa entonces, por lo tanto? Que el Señor nos está guardando todos los días. Todos los días Dios te está guardando. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús orando diariamente delante del Padre, diciendo, ¿sabes qué? Yo di mi vida por Juve, yo di mi vida por Milagro, yo di mi vida por Miguel, por Coqui, por Leo, por Johnny, por Armando, por cada uno de ustedes, nombre de cada uno de ustedes. Le está diciendo, Padre, y donde yo estoy, yo quiero que ellos estén. Guárdalos, cuídalos, líbralos de todo mal. Porque mi anhelo es que ellos estén conmigo. Es el anhelo de Dios, hermanos, que tú y yo estemos en su presencia. Pero te pregunto, ¿es también tu anhelo estar en la presencia de Jesús? ¿Sabe? Empezamos el tiempo de oración con 30 y terminamos el tiempo de oración después de la celebración con 4 personas. Cuando era el tiempo de celebrar, cuando era el tiempo de decirle, Señor, gracias, solamente estábamos 4. No te olvides, si tú no cuidas, descuidas. ¿Y qué descuidas? Tu relación con Dios. Pero yo quiero que sepas en esta mañana lo que el Señor me dijo. Aunque muchas veces nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, hay un Señor Jesucristo en el cielo que está orando todos los días por ti, para que tu presencia nunca falte en su reino. Porque tenemos un Dios que es fiel. Según de Timoteo, antes de entrar a esta cita, vamos a entrar al punto 21. En el punto 21 dice, Jesús viene para destruir al hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Después de que Jesús fue levantado al cielo, fue llevado, comenzaron algunos a enseñar en aquel tiempo de los apóstoles que ya la segunda venida de Jesús se había manifestado, que ya había ocurrido. Y otros decían, no, que muy pronto iba a ocurrir. Lo cierto es que hemos venido escuchando esto, pero dice que por revelación y por la gracia de Dios, es que nuestro Dios se reveló al apóstol Pablo y le dijo, y le dio una señal que nosotros tenemos que tener en cuenta, que antes de que Jesús venga, dice, tenía que manifestarse la apostasía dentro de la iglesia. ¿Y qué consistía la apostasía? La rebelión, la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, a quien la palabra de Dios le llama, pues, el anticristo, el cual tomaría, dice, ¿no? El trono, o se manifestaría dentro de la iglesia, trayendo una falsa paz, y luego, dice, engañando para que sea él adorado, ¿no? Y miren lo que dice en 1 Juan capítulo 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermanos, yo les di una lista acerca de muchos hombres que se hacen llamar Jesucristo y que ellos tienen su discípulo y que están formando su propio reino aquí en la tierra. Y saben, la mayoría de ellos eran creyentes. Estaban en una iglesia. Crecieron, manifestaron, tuvieron posición y liderazgo en una iglesia. Y luego se apartaron. ¿Para qué? Para manifestar lo que verdaderamente eran ellos. Muchos anticristos han salido. ¿Y quién es un anticristo? Aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. No es el diablo que en su revelación, por favor entiendan. Muchas veces son aquellas personas que dicen, no, en esa iglesia no está Jesús. Porque no lo siento a Jesús. No, es que yo tengo que sentir a Dios. O otros dijeron, no, es que Dios me ha dicho a mí que yo soy y que tengo que formar mi propia iglesia. Que vienen con un espíritu de revelación. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dice que estos anticristos se han de manifestar en los últimos tiempos de una manera muy, muy notoria. 1 Juan 2, 22, 23 dice, ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesucristo es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Se dice que después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento de la iglesia, inmediatamente se manifestará el anticristo y su profeta. Pero yo les hago una pregunta. Si estamos en un mundo donde Dios está y las cosas están siendo difíciles, imagínense un mundo sin Dios. ¿Será mejor? Bueno, llegará un momento que dice que la iglesia será arrebatada y que la gente creerá y pensará que está mejor sin Dios. Pero lo cierto es que podrán tener una pequeña paz temporal, pero después su destrucción será inminente. ¿Cuántos han leído El tiempo con Dios el día de hoy? ¿Qué dice la palabra de Dios? Te advierte. Tú que has conocido a Dios, cuídate. Cuídate de no apartarte de Dios. Porque así como Dios te ha bendecido, ¿no? También dice la palabra de Dios, todas aquellas maldiciones que Dios ha dicho por causa de rebelarse contra Dios, también te alcanzarán y te destruirán. Dios es amor, pero Dios es justicia también, hermanos. Y con Dios no podemos jugar. Tenemos que permanecer firmes. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Así que yo quiero invitarle a que usted en su casa se tome el tiempo de leer 2 de Timoteo capítulo 3, la característica de los hombres inicuos. 1 de Timoteo 4:12, 4:1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Habla acerca de que en los últimos tiempos se han de levantar muchas personas que llevarán a muchos a la confusión. Y habrá mucho comezón de oír, yo quiero oír cosas nuevas. No, eso ya no sé. Muchos me dicen, pastor, pero ya sé la Biblia. Y yo por la misma palabra le digo, ¿sabes la Biblia? ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Sabes que tienes que ser fiel? ¿Por qué no eres fiel? No, es que quiero escuchar algo diferente. Y cuidado con esas corrientes, porque se están dando en este tiempo. Tenga mucho cuidado, esté atento. Así que, hermanos, si usted está en Cristo y el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios mora en usted, recuerde también lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero no por nuestra fuerza, no por nuestra sabiduría, no por nuestro conocimiento, sino dice por medio de aquel que nos amó, aquel que entregó su vida por ti y por mí. ¿A quién le complace? Que cada día tú te levantes, tengas salud, tengas bienestar, tengas alimento en casa, tengas un techo que te cobije, tengas prosperidad, para que tú y yo podamos glorificar el nombre del Señor.
En el punto número 22 dice, Cristo cuando venga por segunda vez va a arrojar al diablo, la bestia, al falso profeta, vivos al lago de fuego. Apocalipsis 19:21 dice, y vi la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3 también dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por eso es que Satanás odia que se hable acerca de la segunda venida de Jesús. Porque un cristiano que sabe el final de Satanás no le tiene miedo, porque él ya fue vencido por Dios. Él ya sabe su lugar, sabe su final. Y usted como cristiano también sabe cuál es su destino final, que es estar en la gloria de Dios Padre por la eternidad. Por eso estudie la palabra. En el punto 23, cuando Cristo venga por segunda vez, ya vamos a ir terminando, va a establecer su reino en este mundo, y nosotros somos de Cristo, y los que somos de Cristo vamos a reinar con Él. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora dice la palabra que en el reino de los cielos muchos serán llevados y se les entregará una facultad para juzgar aún a los ángeles. Y eso es por causa de su fidelidad, por causa de mantenerse firme. Y en el punto 24, que es el punto que el Señor quiere que usted entienda en este tiempo, para poder cerrar esta enseñanza el día de hoy, el punto 24 es que dice que Jesús vendrá para dar su recompensa a todos nosotros. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero pastor, somos salvos, dice, no por obras, sino por gracia. Sí, la salvación es por gracia. Lo que tú no podías hacer, Cristo lo hizo y lo pagó. Pero inmediatamente dice que el Señor, ahora que puso su Espíritu en ti, ahora dice que Él permite que tú obres. Que tú obres, hagas buenas obras. Mira, las buenas obras que de antemano yo he preparado para que tú camines en ellas. ¿Qué significa? Que todo cristiano tiene que obrar bien. Y para bien. Y esas buenas obras traen una recompensa, dice. Apocalipsis 22:12. He aquí, dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Apocalipsis 11:18. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hay un tiempo, dice el Señor, que ha señalado, que cuando Cristo venga, viene para dar, dice, esa recompensa. ¿A quiénes? A sus profetas, a los santos, a los que temen su nombre. Ahora, ¿quiénes son los santos? ¿Tú y yo somos santos? ¿Pero por qué somos santos? ¿Por qué?
porque estamos obedeciendo su palabra. Y su palabra tiene que ver con permanecer en Jesús. Hermanos, si Jesús lo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a cumplir la voluntad de aquel que me envió. Cuando Jesús pagó el precio de tu rescate, tú automáticamente te hiciste su siervo. No para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que pagó el precio por ti. ¿Y qué es lo que quiere Jesús? Que tú vivas en santidad. Y la santidad, hermanos, es algo que es el resultado simplemente de la obediencia a la palabra de Dios. Y no es algo difícil. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos libertad nosotros. El privilegio de ser libres y poder predicar el Evangelio sin que nadie nos tire una piedra, sin que nos metan presos, sin que nos quiten nuestra casa. Tenemos un privilegio que muchos, en muchas otras naciones no lo tienen. Santidad significa obedecer a Dios. Y como iglesia entramos a un tiempo en el cual pues nosotros tenemos que estar alineados a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque dice que Cristo vendrá de una manera gloriosa y victoriosa. Y cuando Cristo venga, ¿cómo te hallará? ¿Cómo me hallará a mí? ¿Cómo hallará la iglesia, la misión cristiana en nuestra casa? Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque cuando comenzaba a terminar el año 24, ya a inicios del año 25, y entrábamos a ese tiempo de preguntarle al Señor, Señor, ¿cuáles serán los versos que nos acompañarán durante ese 2025? Y no es que el pastor vaya, a mí se me ocurre esto, yo quiero poner pongo esto, este de acá, y que salga lo que salga. No se trata de eso. Se trata de que tú puedas escuchar a Dios y que Dios te diga qué es lo que vas a hacer. Y curiosamente, como tenemos un Dios que es un Dios de planificación, y no deja nada al azar, sino que todo ha sido escrito y planificado para que se cumpla al pie de la letra, el verso que tenemos para este mes de diciembre es el verso que cierra el deseo de Dios para cuando Él vuelva. Es el verso que cierra la actitud y el comportamiento que debe tener cada uno de los hijos de Dios de esta casa. Mateo capítulo 24, verso 46-47. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Dios quiere que estés bien? Sí. ¿Dios quiere que tengas buena salud? Sí. ¿Dios quiere prosperarte? Sí. Pero así como prosperas en lo físico, Dios también quiere que tu alma y tu espíritu también prosperen. Y la única forma de que tú puedas entender esto es lo que el Señor te está diciendo. ¿Quieres ser una persona bienaventurada en este 2026? Uy. ¿Quieres ser una persona bienaventurada en este año 2026? Entonces dice la palabra que Dios te tiene que encontrar haciendo lo que Él te ha dicho que tienes que hacer. Porque el deseo de Dios es ponerte en ese lugar. Dice, Él te pondrá por sobre todas sus bienes. Porque te ha hallado, ¿qué cosa? Fiel. Dios quiere encontrar esta casa, esta iglesia, siendo fiel. Dios quiere que tú entiendas que Él te llamó para que tú le seas fiel. Y la única forma de ser fiel es haciendo la voluntad de aquel que te llamó. Por eso que este 2026 Dios trae una palabra para tu vida. Y el verso de este año 2026 está en Lucas 4, 18 y 19. Iglesia, esté muy atento, porque esta palabra se va a demandar a esta iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este 2026 es un año muy especial, porque es un año que habla de avivamiento, habla un año de expansión, habla un año de crecimiento, no para la vanagloria de la iglesia, no para la vanagloria del hombre, sino para el cumplimiento y el extendimiento del reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor Jesucristo quiere encontrarnos haciendo lo que Él nos está pidiendo. Y para eso nos ha dado los recursos. No es ni siquiera nuestro, pues dice que el Espíritu del Señor ha sido puesto sobre la vida de cada uno de ustedes para cumplir esta tarea.